Bienvenidos a un nuevo video de Scale Model Workbench. En esta ocasión vamos a construir el Star Destroyer de la marca Zvezda, la cual, según viene etiquetado, no podría haberse vendido fuera de la Unión Soviética o de Rusia. Sin embargo, no la compré yo ahí, ya lo compré a través de Amazon, así que pues el problema es de Amazon. Ok, la caja es bastante grande porque el modelo también es bastante grande, mide cerca de unos 60 centímetros de largo cuando ya está completa. El instructivo, como era de suponerse, viene completamente en ruso, pero las instrucciones vienen muy bien explicadas, por lo tanto no es necesario aprender o hablar o escribir o leer ruso. Las piezas vienen muy bien detalladas, a comparación del viejo modelo de Ertl que salió a principios de los 90. Con suficientes piezas para construir un excelente modelo. Y aunque tiene muy buen nivel de detalle, aún le falta darle más realce a algunas partes. Por ejemplo, los cañones vienen muy bien diseñados, sin embargo no se acercan a los originales que tenía el modelo de filmación. El hangar también viene muy bien detallado, sin embargo le faltan detalles que habría que agregar adelante. También le hace falta detallado a la superficie. Los motores, por ejemplo, vienen muy simples, les faltan muchísimo más detallado, lo cual haremos más tarde. Ok, empecemos con la construcción del modelo. Lo primero que se tiene que hacer es lavarlo. No quisiera que se despegara la pintura por el agente desmoldante. El encaje de las piezas está muy bien diseñado, caben perfectamente y no te permiten poner una pieza en un lado en el que no sea, ya que las muescas que trae para ello lo delimitan muy bien. Ok, voy a empezar por cortar el plástico excedente en el costado para poder fijar esa pieza y que las fibras me permitan pasar. No voy a quitarlo todo, solo lo suficiente para poder pegar la pieza al modelo. Como pueden ver, la pieza del lado contrario no cabe en él, lo cual asegura que estas piezas se pongan en el lugar correcto. Pero tengo que cortar esto, más no todo. No todo, tengo que dejar donde se recargue. Entonces voy a marcar. Como dije, no voy a quitar todo, así que voy a marcar las áreas en donde voy a dejar y las áreas en donde voy a quitar el plástico excedente. Aquí, aquí y aquí. Lo mismo del otro lado. Ya está. Vamos a ver qué tal queda. Perfecto. Y aquí sí puedo taladrar para hacer los agujeros, para que pase la fibra sin ningún problema. A lo que sigue.
Ok, ya quedó suficientemente limpio, ya pega. Ahora empezar a perforar, también usando el Dremel. Aquí tengo 200 metros de fibra de .5 que compré en AliExpress. Lo hubiera comprado en otro lado, pero estaba muy cara. Esta me costó 30 o 40 pesos, algo así. Digo, tardó 90 días en llegar, pero pues vale la pena la espera. Listas las perforaciones de la parte delantera. Ahora vamos a pegarlas. Sigamos con la segunda parte. No sé si voy a poder cambiar el hangar. No sé si voy a poder comprar el archivo para imprimir el cambio. Por lo pronto lo dejo ahí. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a cortar para hacer espacio para poner las piezas que van aquí. Igual que en la parte del frente. Así que a cortar. Este ya quedó pegado. Ahora voy a unir las dos partes y abrir aquí para que pase el cableado, porque si al pegar las dos piezas no deja que nada pase. Como es un lío que me queden todos los agujeros de las ventanas bien, voy mejor a pintar en donde voy a hacerlos. Tomo el del otro lado, que es idéntico, y marco en los mismos lugares, y así ambos lados van a tener los mismos agujeros. Lo que sí no les había comentado es que estoy usando una broca .40, o sea 0.40 milímetros de espesor, para que la fibra entre apretada y no vaya y se salga.
Este es el único gorro. Luego el plástico se derrite en la punta y hay que estarlo arranque y arranque. Y después de haber hecho todos los agujeros, vamos a fijarlo en su respectivo lugar. Iba a pegar las dos partes, pero me acordé que tengo que hacer todas las perforaciones de los costados. Todas estas. Así que mejor lo hago separado porque después el tamaño va a ser muy voluminoso para mover la broca y que no me vaya a tronar las brocas. Entonces comienzo por hacer los agujeros de aquí. Bueno, ya terminé la parte de abajo. Esto voy a decidir si va iluminado o no va iluminado. La verdad es que no he encontrado ninguna imagen de referencia para ver si va iluminado, para ver si tengo que hacer entradas aquí para los hangares. Así que me brinco a la parte de arriba, también a perforar todas las partes donde vaya. No sé si va aquí, no sé si lleva aquí. Ahorita veo las imágenes de referencia para ver si lo voy a hacer. Parece que no tiene filo, así que voy a tener que cambiarla. Solo me quedan dos.
Ok, ahora parece que también voy a tener que cortar esta línea de aquí y dejarla como la de abajo, porque como ustedes pueden ver tapa todas las líneas de fibra que irían por aquí. Entonces voy a tener que cortar en exactamente las mismas secciones. Y empezar a pegar las secciones laterales de la parte superior del Star Destroyer, para después perforar en donde vaya la fibra. Obvio, hay que darle mucha limpieza a las piezas. Quedan rastros del sprue. Hay que dejarlos bien lijados para que hagan una perfecta unión con el plástico de la base. El encuadre es perfecto. Muy bien, decidí que sí voy a iluminar el hangar pequeño, el que va adelante, así que vamos a perforarlo y a construirle un housing, una casita, para poder iluminarla por dentro. Así más o menos. Y así más o menos se vería iluminada. Y empezamos con la colocación de la fibra, la cual es un proceso largo y tardado. Voy a dejar la fibra de fuera porque aún no he pintado el modelo, solamente está fondeado. Ahora hay que decidir entre qué color de LED usar, si blanco neutro, blanco cálido o blanco azuloso. Creo que lo vamos a dejar en blanco neutro. Una vez puestas todas las fibras, se pegan con pegamento blanco para que no se muevan. El hangar principal recorté los lugares donde pasa la luz e hice los recortes para la entrada al hangar principal. Más perforaciones. Había olvidado fondear esta parte del modelo, así que ya está fondeado y seguimos colocando más fibra. Aproximadamente cada LED puede recibir de 40 a 80 fibras dependiendo del grosor de ellas. Estoy utilizando dos tipos, .40 y .50, para que las ventanas se vean de diferente tamaño. También estoy haciendo un housing o una casita para que tenga forma de iluminarse el interior del hangar principal. La base con que se va a sostener el modelo está hecha de aluminio, la cual se sostendrá por un costado del modelo, no por abajo, para que dé el efecto de que el modelo se encuentra flotando. E iría más o menos así. Más fibra.
La colocación del domo, yo creí que el domo venía doblado porque venía curvo, pero no, es la forma correcta del domo y encaja perfectamente. Más fibra. Y ahí es en donde iría el soporte de la base de aluminio. Muy bien, hasta aquí en esta primera parte de la construcción del Star Destroyer de Zvezda. Nos vemos en el siguiente video. Gracias.